Hola, soy de Argos. En este canal narraré tu anime favorito con capítulos con voz clara y cero spoilers. Si te encanta revivir historias con solo escuchar, quédate conmigo y disfruta. Capítulo 1. La espada solitaria de las grandes llanuras. Observé mi entorno, el cual no se parecía en nada a la Tierra. Si esta fuera una novela ligera de universo alternativo, tendría algún tipo de habilidad trampa, pensé. Aunque, considerando que había reencarnado como una espada, me preguntaba si podría usar alguna habilidad. Tal vez ser convertido en una espada era en sí mismo mi habilidad trampa, aunque lo dudaba. Podría ser una ilusión y quizás, ni siquiera tenía habilidades abrumadoras para empezar. Un elemento básico de las habilidades trampa sería identificación, vaya. Resulta que puedo ver mis propias estadísticas. ¡Qué conveniente! Nombre, desconocido. Propietario, ninguno. Raza, arma inteligente. Ataque, 132, puntos mágicos, PM 200/200 durabilidad, 100/100. Evolución, rango 1. Habilidades, identificación 6, autorreparación, telequinesis, telepatía, estado y tasa de recuperación y compartir habilidades, mago. Parece que soy bastante fuerte. Parecía que podía comprobar cada habilidad individual, también. Identificación, muestra información de los objetos circundantes. Autorreparación, restaura automáticamente la durabilidad del arma a menos que esté completamente destruida. Telequinesis, uso de magia para afectar los objetos físicos del entorno. Telepatía, uso de magia para comunicarse directamente a las mentes de otros. Estado, aumenta ligeramente todas las estadísticas del usuario. Tasa de recuperación, aumenta ligeramente índice de recuperación de la salud y la magia del usuario. Compartir habilidades, otorga acceso al propietario a todas las habilidades. Mago, capacidad de sentir el flujo de la magia. La marca de un mago. Supuse que el número que seguía al nombre de la habilidad era su nivel. Yo pensé que era algo fuerte, considerando que salí de la caja con un nivel 6 en identificación. Por otra parte, el límite podría ser de 9999 por todo lo que sabía, por lo tanto, puede ser demasiado temprano para celebrar. Pero, por lo menos, no era un arma ordinaria. Había tantos términos y habilidades que no conocía o entendía, pero había un aire de poder sobre ellos. Las habilidades parecían apropiadas para un arma rara o un arma única. Sin embargo, mi nombre permanecía como desconocido, ¿era porque mi habilidad de identificación no era lo suficientemente alta, o porque se había dejado en blanco en primer lugar? Sería raro que mi espada mantuviera mi antiguo nombre. Espera, ¿mi antiguo nombre? ¿Cuál era? No podía recordarlo. Qué raro. Realmente no puedo recordar. A pesar de haber conservado plena memoria de todo lo demás. 30 años. Masculino. Oficinista. Vivía solo. Aficiones, anime, manga, brmo, novelas, de la categoría ligera. La gente me decía que tenía una visión positiva de la vida. Me gustaba el curry, no había ninguna comida que me disgustara especialmente. No tenía novia, nunca había tenido una relación, ahora que lo pienso. Bueno, eso es un poco triste. Dicho esto, el resto de mis recuerdos permanecían intactos, así que estaba seguro de que mi nombre volvería a aparecer con el tiempo. Al fin y al cabo, me reencarné en una espada, así que era lógico que hubiera algunas discrepancias en mi memoria. No había nada que pudiera hacer con mis recuerdos por el momento, así que decidí dejarlo en paz por ahora. Pasando a mi apariencia, la hoja, forjada en un metal desconocido, blanca brillante con 3 líneas azules que la recorrían. Puede que me esté halagando a mí mismo, pero la hoja tenía un aspecto precioso. Parecía haber sido forjada en forma de espada larga. La empuñadura de mi espada era de un tenue color dorado, y el tallado de un lobo galante la decoraba, junto con un cordel azul. El cordel era un entramado de azul y blanco trenzado en uno. No es por alardear, pero no parecía que fuera una espada fabricada en masa, así que pensé que probablemente fuera una de gran valor. Sin embargo, no podía decir lo fuerte que era, a juzgar por mi valor de ataque de 132. Cabía la posibilidad de que fuera poco más que una espada ornamental muy decorada.
pero las probabilidades de que eso fuera cierto eran escasas, ya que venía equipada con habilidades. Sin embargo, sería terrible si fuera cierto. En ese momento podría arrojarme a un horno y suicidarme. Pero seguía siendo una espada de aspecto hermoso. En un RPG, esta sería la espada que se vería bien en el juego, tan misteriosa como elegante. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que soy una espada, suspiré. En mi vida anterior no me habría considerado guapo. Dicho esto, tampoco era feo. Supongo que era un nerd común y corriente, por lo que no sentía ninguna nostalgia por mi antiguo cuerpo. No tenía ninguna objeción de nacer en uno diferente. De hecho, lo habría pedido si hubiera tenido la opción de hacerlo. Sin embargo, una espada. ¿En serio? No podía comer, no podía jugar a los videojuegos, y hombre, ahí iban mis posibilidades de graduarme de la virginidad. Por otra parte, esto significaba que seguramente iba a ser un mago. Esta era la cruz que tenía que soportar por el resto de mi vida. Hice una pausa. Esto era deprimente. Si tuviera manos y pies, me habría postrado aquí y ahora. Espera, ¿era eso lo que significaba esa habilidad de mago? Era la única habilidad que parecía diferente al resto. Maldita sea, esto no era cosa de risa. No sabía cuánto tiempo estuve enfadado. Podrían haber sido 5 minutos, podría haber sido 1 hora. Cuanto más me hundía en mi silencio estupefacto, más estúpido me sentía por estar molesto. Bueno, ahora soy una espada. Es inútil preocuparse por ese tipo de cosas. No podría huir de la realidad aunque lo intentara. Además, si no me hubiera reencarnado, habría muerto en el accidente. Cuanto más pensaba en ello, más afortunado me sentía. Se suponía que iba a morir, pero aquí estaba, todavía consciente. Sí, después de todo, no todo el mundo puede convertirse en una espada, así que debería disfrutarlo mientras dure. Si lo pongo de esa manera, no era tan malo. Esta era mi inesperada segunda oportunidad en la vida. También podría aspirar a vivir la mejor vida posible como espada. Sin embargo, ¿qué significaba disfrutar de lo mejor de la vida como espada? Bueno, necesitaba a alguien que me empuñara, eso era seguro. ¿Tal vez un héroe? Pero ser la espada de un héroe no estaba exento de dificultades. Tendría que luchar contra un señor demonio, y podría romperme en el proceso, lo que significaría que un herrero legendario, un enano, tendría que arreglarme. Y un héroe solía ser alguien con un apasionado sentido de la justicia y una complexión esbelta pero musculosa, seguramente guapo. Básicamente, alguien que fuera todo lo contrario a mí. Sinceramente, no creo que pudiéramos llevarnos bien aunque lo intentáramos. Si se diera el caso, preferiría que me empuñara una chica. Lo mejor sería que fuera linda, pero podría vivir con ello si no fuera completamente fea. Eso ya era mucho mejor que estar emparejado con un héroe idiota. También, sería genial si tuviera una buena habilidad para la espada, se convertiría en una heroína legendaria empuñándome para acribillar a sus enemigos. Yo pasaría a la historia como su amada espada y se contarían nuestras hazañas en todos los libros de historia del país. Es decir, si iba a soñar, también podía soñar a lo grande. Pero primero, tenía que encontrar la manera de salir de estas llanuras. Ya no podía oír la voz misteriosa, así que necesitaba meditar sobre esto. Empecé por observar mi entorno. Parecía que estaba en medio de unas ruinas antiguas. No había ningún techo sobre mi cabeza, y el pedestal en el que estaba metido estaba colocado en medio de las ruinas como si fuera un premio. Alrededor del pedestal había pequeños santuarios que lo hacían parecer un objeto de culto. El lugar estaba cubierto de musgo y parecía descuidado, incluso había un árbol que brotaba por una grieta en el techo de uno de los pequeños santuarios. Eso remarcaba el paso del tiempo, y como ningún hombre había caminado por estos campos en siglos. ¿Era yo una especie de arma legendaria, concedida a aquellos lo suficientemente dignos como para encontrarme? Sin embargo, no parecía que estuviera en ningún tipo de mazmorra. No podía ver detrás de mí, ya que estaba plantado en el pedestal, pero ante mí había praderas y arbustos hasta donde llegaba la vista, sin un solo árbol alto a la vista. Entrecerrando los ojos, apenas pude distinguir algunas formas en movimiento en la distancia. ¿Eran animales? No parecen humanos, eso es seguro. Y no parecía que yo pudiera moverme por mi cuenta. Espera un momento. Tenía telequinesis en mi lista de habilidades.
Tal vez podría moverme usando eso. Gruñí y empecé a concentrarme en lanzar telequinesis. Sentí que me aligeraba y que mi hoja se deslizaba lentamente fuera del pedestal. Concentrándome en la sensación, imaginé una espada flotando en el aire. ¡Wow! Estoy volando. Podía moverme en cualquier dirección que me propusiera. Separado del pedestal, comencé a revolotear por el aire. ¡Puedo volar! No era muy rápido, pero por el momento me daba por satisfecho, ya que podía moverme por voluntad propia. Rodeé el pedestal, confirmando mi sospecha de que estaba rodeado de ruinas. El lugar tenía unos 30 metros de diámetro y parecía haber sido construido originalmente con ladrillos marrones. Años de abandono y exposición a la intemperie lo habían dejado oscurecido por el musgo. ¿Quién hizo este lugar? Tengo la sensación de que es la misma persona que me hizo a mí. A juzgar por lo antiguo que parecía el lugar, debo de llevar mucho tiempo aquí. Una espada no viene al mundo llorando como lo hace un bebé, alguien debe haberme forjado. Descartando la posibilidad de que mi cuerpo haya sido deformado en una espada por un accidente. Mi creador sería mi principal candidato para ser la primera persona en usarme, pero si ya estaba muerto, adiós a esa posibilidad. Dicho esto, no había musgo ni suciedad en mi pedestal ni en el trozo de tela que lo decoraba. Era como si me hubieran dejado allí justo al día siguiente. ¿Significaba eso que mi creador seguía ahí fuera, en alguna parte? Una extraña sensación recorrió mi cuerpo mientras observaba mi entorno. ¿Qué es esto? Me sentí cansado. Una sensación de debilidad se apoderó de mi hoja. Entonces empecé a caer. ¿En serio? Empecé a lanzar desesperadamente telequinesis en vano. Estaba a 30 metros del suelo. ¡Flota! Por favor, solo flota por lo menos. Mis plegarias quedaron sin respuesta y me golpeé contra el suelo con un fuerte estruendo metálico que resonó en el aire. ¡Auch! Eso no me dolió en absoluto, en realidad, pero ¿me he agrietado en alguna parte? ¿Alguna fractura? Me examiné el cuerpo y me sentí aliviado al ver que no había sufrido ningún daño. Mis sentidos también funcionaban como debían. Después de todo, puede que sea una especie de espada legendaria si me he caído desde una altura semejante y no he sufrido ningún daño. Pero, ¿por qué me caí? Ya no podía usar la telequinesis y el cansancio se apoderó de mí. Revisé mis estadísticas para buscar la causa del accidente. Bueno, ahí estaba el problema. Parece que me he quedado sin PM. Mi reserva de maná estaba a 0/200. Debí de gastarlo durante todo el tiempo que estuve usando telequinesis. Esto también debe haber sido la causa de mi debilidad. Al menos no perdí el conocimiento cuando mis PM llegaron a 0. Creo que solo estuve volando unos 3 minutos. No pudieron ser más de 5. Me acosté en el suelo de piedra y esperé a ver si mi PM se recuperaba, y así fue. Podía sentir que la magia fluía hacia mí desde mi entorno. El aire debía estar lleno de maná. Conté el tiempo que tardaba en recuperar mis PM y descubrí que era a razón de 1 punto por minuto. Esperé 1 hora para que mi maná llegara a 60 antes de volver a probar telequinesis. Muy bien, estoy en el aire. Sin problemas hasta ahora. Compruebo mis estadísticas y veo que mi PM disminuye constantemente. Utilizo 1 punto de maná por cada segundo de telequinesis, lo que significa que puedo conseguir unos 3 minutos de vuelo con 200 PM. No quería volver a caer al suelo, así que me apresuré a volver a mi pedestal antes de que se me agotara mi maná. Me sentí extrañamente a gusto cuando volví a deslizarme en él. Hogar, dulce hogar. No debería volver a moverme así de forma imprudente, era demasiado arriesgado. Me abstuve de hacer grandes expediciones y observé los alrededores. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartir o suscribirte. Así podrías apoyar al canal.